Bueno, gente, nuevamente nos encontramos. Como les anticipé, esta vez iba a hablar del tema sobre la incorporación de terceros al contrato. El primer caso que vamos a tratar está en el artículo 1026 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se trata de la famosa promesa del hecho de un tercero. Este contrato es aquel en el cual una de las partes, contratando en nombre propio, se obliga frente a la otra a que un tercero va a realizar una determinada prestación. Es decir, se obliga a obtener una determinada conducta de un tercero ajeno al contrato. Si ustedes ven el gráfico que yo les puse acá, es para ayudarles al entendimiento de esta figura. Las partes del contrato son, en este caso, A y B, donde A es el sujeto promitente que valga la redundancia, le promete a su contraparte B que un tercero, en este caso identificado como C, va a cumplir una determinada conducta en favor de B, o por lo menos dirigida hacia B. Entonces, de la definición o de la noción que les acabo de dar, se entiende perfectamente la noción. Cuando digo que una de las partes, en este caso A, contratando en nombre propio, se obliga frente a la otra, en este caso B, a que un tercero, en la figura C, va a realizar una determinada prestación. Ahora bien, eh, esa obligación que asume el promitente de obtener una determinada conducta de ese tercero que es ajeno al contrato, puede ser de la misma naturaleza que ya nosotros conocemos, puede ser tanto prestaciones de dar, de hacer e incluso hasta de no hacer. Por ejemplo, puede prometerle la realización de una conducta a su contraparte que consista en que este tercero le va a hacer una oferta de venta de algún bien determinado. O por el contrario, la promesa que hace el sujeto ante su contraparte es que si la contraparte le realiza algún ofrecimiento de algún contrato determinado a este tercero la va a aceptar. O como ocurre muchas veces cuando se contrata en nombre de otro sin tener la representación y avisándole al co-contratante que se actúa sin un poder, pero prometiéndole que el dueño del negocio va a ratificar ese contrato. Bueno, esa es una típica hipótesis de la promesa del hecho de un tercero. Ahora bien, esta obligación de obtener una determinada conducta de este tercero ajeno al contrato puede asumir diferentes formas. Puede tratarse de una simple obligación de medios o promesa de procuración, como se la conoce, en donde el promitente solo se obliga a gestionar o a tratar de diligenciar o de realizar ciertos actos tendientes a que este tercero realice esa conducta que prometió, pero sin garantizar un resultado alguno, un resultado positivo, que es lo que lo que se conoce como cláusula de buenos oficios. Si luego el tercero no realiza la conducta prometida, como se trata de una obligación de medio para poder responsabilizarlo al promitente, habrá que analizar si su conducta fue diligente, si hizo todo lo necesario para obtener esa conducta prometida del tercero ajeno al contrato. Solo si se prueba su negligencia o que no hizo lo que estaba a su alcance hacer para que ese tercero realice esa conducta prometida, se lo podrá así responsabilizar por daños y perjuicios. Ahora bien, otra modalidad de ofrecer o de prometer esta conducta del tercero ajeno al contrato es cuando se garantiza la obtención de esa conducta prometida con respecto al tercero. Es decir,
acá hay una típica obligación de resultado, en donde se garantiza la obtención de la conducta de este tercero prometida. Y acá sí que si el tercero no realiza esa conducta, no hay necesidad de analizar si fue diligente o no, si hizo todo lo que estaba a su alcance o no. Como se trata de una típica obligación de resultado, de un típico factor objetivo de imputación, basta que el tercero no haya cumplido o no haya realizado con la conducta prometida para que el promitente deba responder ante su contratante. Otra hipótesis de incorporación de terceros al contrato es la que regula el artículo 1029, es lo que se llama contrato por persona a designar. En este contrato, una de las partes, contratando en nombre propio, como dice allí, se reserva esa facultad de designar en un momento posterior y dentro de un determinado plazo a una persona que va a asumir la calidad de parte, asumiendo su posición contractual. Es decir, como refiere un autor, que contrata alternativamente por sí o por la persona que eventualmente vaya a designar. La aceptación de este tercero designado equivale a una ratificación del contrato. Es decir, lo cual, esta ratificación, falta decir, va a operar con eficacia retroactiva al momento de la celebración del contrato. Esta figura se suele utilizar con la finalidad de facilitar lo que se conoce en el mercado, sobre todo inmobiliario, la intermediación, además de evitarse dobles transferencias con el consiguiente ahorro de gastos y también los gastos de carácter tributario. Esta figura se da mucho o es muy frecuente en los remates públicos, donde el eventual adquirente del bien rematado, cuando le es adjudicado el mismo, suele expresar que, que se reserva esta facultad para designar en un momento posterior, es decir, dentro de un plazo, el nombre de la persona por la cual está contratando. Entonces, si dentro de ese plazo esta persona por la cual está contratando acepta ese contrato, se produce esto que estábamos diciendo recién, que tiene una eficacia retroactiva esta ratificación, digamos, desde el mismo momento de la celebración del contrato. Ahora bien, en el artículo 1029 hay una regulación específica de este contrato. Entonces, habíamos dicho que solicitaba un plazo con el cual se reservaba para que dentro de ese mismo tiempo, de ese plazo asignado, la facultad para designar la persona por la cual está contratando. Entonces acá podrían ocurrir dos cosas. Si dentro del plazo para designar, designa a la persona y esta persona acepta y comunica la misma, esa persona nombrada asume todos los derechos y obligaciones derivados del contrato desde el mismo momento de su celebración. Esto refiere a esa eficacia retroactiva que yo le estaba hablando en relación al anterior plazo. Ahora bien, puede suceder otra cosa. Puede suceder que dentro del plazo que se le concedió, que según el código, si no hay un plazo concedido expreso, es dentro de los 15 días, y dentro de ese plazo no se designa al tercero, o bien designado este no acepta, o mejor dicho, o no ratifica el negocio jurídico, el contrato va a producir sus efectos entre los contratantes originarios. Por eso decíamos al principio que en este contrato se contrata alternativamente por sí o por la persona que eventualmente designe.
Otra figura importante acá en el tema de la incorporación de terceros al contrato es el famoso tema este del contrato o estipulación a favor de terceros. Esto está regulado en el artículo 1027 y 1028. En esta figura, o en esta técnica instrumental, digamos, de naturaleza contractual, vamos a ver que esta figura va a originar relaciones triangulares entre las partes del contrato y con relación al tercero que va a ser beneficiario de una prestación. En el contrato o estipulación a favor de terceros podemos conceptualizarlo como aquel contrato en el cual una de las partes llamada estipulante contrata con otra llamada promitente u obligado para que este último, el promitente u obligado, cumpla una determinada prestación en favor de un tercero llamado precisamente beneficiario o tercero beneficiario. Como ven acá, esta figura contractual va a originar relaciones triangulares del estipulante para el promitente u obligado, del promitente u obligado para con el tercero beneficiario, y a su vez del estipulante con el tercero beneficiario. Estas son las relaciones triangulares que luego vamos a ver en qué consisten. Estipulación a favor de terceros hay dos clases. La llamada estipulación pura o estipulación acto básico y la estipulación accesoria o estipulación cláusula. ¿En qué consiste cada una de las mismas? Bueno, en la estipulación acto básico, acá la prestación en favor del tercero podemos decir que es constitutiva del contrato, integra todo el objeto contractual que une al estipulante con el promitente. Volvamos a la placa anterior y para que veamos concretamente en qué consiste. La prestación que el promitente u obligado debe cumplir en favor del tercero beneficiario integra todo el objeto contractual de la relación base o principal que une al estipulante con el promitente u obligado. Digamos que este beneficio o esta prestación en favor del tercero es constitutiva del objeto contractual que une al estipulante con el promitente u obligado. Es como si se dijera que A contrata con B para que B le dé algo a C. Como ven, esta obligación o esta prestación que asume el promitente obligado, esta obligación que asume el promitente obligado de cumplir una determinada prestación en favor de C, integra todo el objeto contractual que lo une el estipulante con el promitente obligado. Bueno, esta figura que le acabo de nombrar, la estipulación pura o estipulación acto básico, muy raras veces se da en la vida diaria. Por lo general siempre hay alguna atribución patrimonial entre las partes del contrato. Las partes del contrato, les recuerdo que son únicamente el estipulante y el promitente u obligado. El tercero beneficiario no es parte de ese contrato, por más que luego vamos a ver que C tiene que aceptar este beneficio que tiene que cumplir el promitente u obligado para que una vez a partir de esa aceptación goce de una acción directa en contra del promitente u obligado para exigirle el cumplimiento de la prestación debida. Pero como dije antes, por más que tenga que realizar esa aceptación, eso no lo convierte en parte del contrato.
Vamos ahora con la segunda modalidad de estipulación a favor del tercero. Es la llamada estipulación accesoria o estipulación cláusula. Acá, a diferencia de la anterior, hay alguna atribución patrimonial entre las partes. Bueno, retomando lo que le venía comentando con relación a este contrato o estipulación a favor de terceros, que ya dijimos que es un contrato en el cual una de las partes, llamada estipulante, conviene con la otra, llamada promitente o obligado, en que esta última cumpla una determinada prestación en favor de un tercero, que acá en la placa lo identificamos con la letra C, y que se lo llama normalmente como beneficiario o tercero beneficiario. Habíamos visto que había dos clases de estipulación a favor de tercero, la estipulación pura o acto básico, que es la de una notable rareza que aparezca en la vida común, en la vida ordinaria nuestra. Lo más común es que se dé en lo que se ha dado en llamar estipulación a favor de terceros accesoria o estipulación cláusula. ¿En qué consiste esto? En que en la relación base o principal, además de haber alguna atribución entre las partes, que puede ser atribución de una hacia la otra o bien atribuciones recíprocas, se integra como una cláusula o pacto adicional a esa relación base o principal esa obligación que debe cumplir el promitente u obligado en favor del tercero beneficiario. Entonces, esto es muy distinto a lo anterior. Como vemos, en esta estipulación accesoria o estipulación cláusula, es la mayoría de los casos que se da en nuestra vida diaria. Vayamos con algunos ejemplos de algunos contratos en particular. Un típico caso es el de la donación con cargo a favor de persona distinta a la del donante, que tiene casualmente esta estructura triangular a la cual yo me venía refiriendo desde un principio de esta conversación. Otro caso, dentro de uno de los contratos típicos que conocemos, es el de la renta vitalicia en favor de un tercero ajeno al constituyente. También tiene la misma técnica instrumental de naturaleza contractual que venimos viendo, que es esta estipulación a favor de terceros. Otro caso es el seguro de vida en beneficio de un tercero. Por ejemplo, yo contrato un seguro de vida con una empresa aseguradora y pongo como beneficiario del monto de dinero que hay que darle a esa tercera persona, a ese beneficiario, al fallecimiento mío, lo pongo como beneficiario a Juan, supongamos. Entonces, es otra hipótesis de estipulación a favor del tercero con esta técnica, con esta clase de instrumentación, digamos. Otro caso típico es el contrato de servicio médico a favor de tercero, donde, por ejemplo, un padre miembro de una familia, contrata un servicio médico con una empresa y dentro de los involucrados o favorecidos con esta prestación están los integrantes de su familia. Acá también vemos esta estructura triangular que nos brinda esta estipulación a favor de terceros. Y otro caso típico que quizás a alguno de ustedes les ocurra es esa autorización de un adicional en el contrato de tarjeta de crédito. Este también tiene esta forma, esta modalidad de estipulación o contrato a favor de terceros. Pues bien, ¿cuál es el contenido del contrato? Bueno, el contenido del contrato está formado por una relación base o principal o de cobertura, que es la que une al estipulante con el promitente. Es esta, que une a A con B en el gráfico. Y la otra, la relación accesoria, que es esta prestación que el promitente debe cumplir en favor del tercero, es la que acá en el gráfico está indicado con una flecha de B hacia C.
Bueno, ese vendría a ser el contenido del contrato en la llamada estipulación a favor de terceros accesoria o estipulación cláusula. Bueno, veamos algunas de las modalidades, de los requisitos que debe involucrar esta figura. Vamos a ver un tema muy importante que es el de la aceptación por parte del tercero. Yo no sé si les dije en dónde estaba regulado esta figura. Esta figura está regulada en el artículo 1027, tengo acá un código a la vista, 1027 y 1028. Bueno, la aceptación por parte del tercero, es importante saber cuál es el carácter de la misma y el efecto que produce en este contrato. Bueno, el carácter es muy simple. Se trata de una declaración de voluntad unilateral de carácter recepticio. Es decir, recepticio, ¿por qué? Porque tiene una dirección indeterminada. ¿Y cuál es el efecto que produce esta eventual aceptación por parte del tercero beneficiario? Bueno, hace que ese beneficio sea irrevocable y definitivo. Es decir, que no se trata de una aceptación adquisitiva de un derecho, sino más bien de una aceptación de tipo confirmativa de un derecho que ya se encontraba en germen, digamos, en su patrimonio. Por lo tanto, este efecto, que es muy importante saber, es que hace irrevocable y definitivo el beneficio, porque van a ver ustedes luego que antes de que el tercero beneficiario acepte, el beneficio puede ser revocado. Y ya dijimos también al principio de esta conversación que la aceptación por parte del tercero del beneficio no lo convierte en parte del contrato. Partes del contrato son únicamente el estipulante y el promitente u obligado. ¿A quién debe dirigirse esa aceptación? Bueno, acá hay algo que es un tanto llamativo. Tengo acá, como les dije, el Código Civil y Comercial de la Nación a la vista, y estoy viendo que en cuanto a quién debe dirigirse esta aceptación, les voy a ver el párrafo pertinente para después contraponerlo a lo que opina la doctrina. Dice así, artículo 1027 en su parte media. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario. Vuelvo a leer. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario. Bueno, claramente surge de la letra de la ley que esta aceptación tiene un destinatario determinado. Según la letra de la ley, parecería ser que esa aceptación debe dirigirse al estipulante. Pero, no obstante ello, muy calificada doctrina entienden, y con razón desde el punto de vista de lo doctrinario, que el destinatario lógico, el destinatario natural de esta aceptación debería ser el promitente u obligado. Algo que también pasa, por ejemplo, a nivel de derecho comparado, como por ejemplo en el Código Español, se establece expresamente que esta aceptación debe ir dirigida al promitente u obligado, porque como dije antes, es lo más natural, es lo más lógico que así suceda. Pero de la lectura de esta parte del código, parecería, digo yo, establecer que esa aceptación debería ser dirigida al estipulante. Bueno, la doctrina que yo he tenido a mi alcance, dicen o tratan, mejor dicho, que como primera medida debe estar dirigida al promitente o obligado, aunque también dicen que para asegurarse debería también luego dirigirse al estipulante, según surge acá del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno,
dilucidado esto, vemos otro ítem, que es la posibilidad de transmitirse a los herederos del tercero esta facultad para aceptar el beneficio. Bueno, acá la ley directamente priva esa posibilidad, es decir, niega que la aceptación sea transmisible a los herederos, salvo, claro está, que se haya convenido su transmisibilidad entre las partes del contrato. Bueno, luego tenemos la forma, el objeto y la causa del contrato a favor del tercero. En definitiva, el objeto es de lo más amplio, pueden ser prestaciones de dar, de hacer, y desde el punto de vista de su causa fin, lo importante acá es que la causa debe ser un interés, o debe revelar un interés digno de tutela jurídica. Por lo tanto, la causa puede ser tan solo de índole altruista, es decir, que el estipulante a través de esta estipulación a favor del tercero quiera tan solo beneficiar al tercero con algún tipo de prestación, o también puede ser utilizado esta técnica para que el estipulante pague y concluya una deuda que mantiene con el tercero. Como ven ustedes, la causa fin de este contrato también reviste modalidades amplias. Otro tema importante es el de la revocación del beneficio, que lo acababa yo de leer acá en el artículo 1027. No hay duda acá que el titular de esta revocación en principio es el estipulante, que es también una consecuencia lógica porque normalmente es el estipulante quien más interesado está en que ese beneficio se cumpla en favor del tercero. Pero si, como dice el código, el promitente también tiene algún interés, bueno, pues se precisará el consentimiento de este último, es decir, del promitente. ¿A quién debe ir dirigida esta revocación? Bueno, acá yo no tengo dudas, debe ir dirigida al tercero beneficiario, aunque también es lógico que se lo haga con comunicación al promitente, porque no se olviden que el promitente es la persona, es el sujeto obligado a cumplir con esa prestación en favor del tercero. En cuanto a si es transmisible o no a los herederos, bueno, acá no hay duda de que es transmisible por causa de muerte. Y si es ejercitable o no por los acreedores, bueno, acá evidentemente la ley priva a los acreedores de ejercitar esta revocación por intermedio de la acción propia de los acreedores. Porque se considera que este derecho a revocar es personal, digamos, del estipulante y o eventualmente del promitente. Entonces, la ley priva en principio a los acreedores de ejercitar este derecho a revocación a través de la acción propia de los acreedores. En cuanto a la oportunidad de realizar una revocación válida, legítima, bueno, evidentemente será antes de que el tercero beneficiario acepte el beneficio, porque como les dije en una de las anteriores placas, la aceptación cumple un rol importante en este contrato, que es la de tornar definitiva y de manera irrevocable el beneficio en cabeza del tercero. Por lo tanto, mientras no acepte el tercero ese beneficio, el titular del derecho a revocación puede válidamente revocar el beneficio. Entonces, vuelvo a decir, la oportunidad lógica es realizarla antes de que el tercero beneficiario acepte el beneficio. Yo le había dicho antes que al principio de esta conversación que este contrato a
favor de terceros originaba realizar relaciones triangulares, por un lado entre el estipulante y el promitente, por el otro lado entre el promitente y el tercero beneficiario, y otra relación entre el estipulante y el tercero beneficiario. Vamos a ver en primer lugar las relaciones derivadas de este contrato entre las partes, que son únicamente el estipulante y el promitente. Eso está regulado en el artículo 1028. Vemos qué puede hacer el estipulante ante el incumplimiento por parte del promitente, ya sea que no cumpla con la prestación en favor del tercero, o bien que no cumpla con alguna atribución patrimonial que se obligó a realizarle a su contraparte, es decir, al estipulante. Por lo tanto, ante el incumplimiento por parte del promitente de cualquiera de estas obligaciones y ante un reclamo de cumplimiento hacia su contraparte, el estipulante, puede oponerle la suspensión de cumplimiento, es decir, lo que antes en el Código de Deberes se conocía como excepción de incumplimiento. También el estipulante puede accionar por cumplimiento, tanto respecto a él, con la atribución patrimonial a la que se obligó el promitente, como también con relación al tercero beneficiario en lo que respecta al cumplimiento de la prestación a que se obligó. También en caso de incumplimiento puede resolver el contrato y hasta puede nulificar la convención si hay indicio que afecte su eficacia. De este otro lado, ¿qué puede hacer el promitente frente al estipulante? ¿Qué acciones tiene? Bueno, tiene las mismas acciones contra el estipulante cuando éste no cumpla con las obligaciones contratadas. Es decir, generalmente hay alguna atribución patrimonial desde el estipulante hasta el promitente, o dirigida hasta el promitente obligado. Bueno, cuando el estipulante no cumpla, el promitente goza de estas mismas acciones que gozaba el estipulante en contra de él. Vamos a ver ahora las relaciones derivadas del contrato a favor de terceros, pero entre el promitente y tercero beneficiario. Bueno, acá el tercero beneficiario, una vez que aceptó el beneficio, goza de una acción directa en contra del promitente para que cumpla con la prestación a que se obligó. Recuerden, por eso recalco la importancia del acto de aceptación por parte del beneficiario, que además, reitero, de fijar definitiva e irrevocablemente en su patrimonio el beneficio, a partir de allí también nace esta acción directa de cumplimiento en contra del promitente. Ahora bien, a su vez, en estas relaciones entre promitente y tercero beneficiario, el promitente puede oponerle ciertas excepciones al beneficiario, como por ejemplo, oponerle al beneficiario todas las excepciones y defensas derivadas de la relación base o principal que mantiene con el estipulante, como por ejemplo la nulidad del contrato, la prescripción, además de la suspensión de cumplimiento, y las propias que tenga contra el beneficiario, por ejemplo, por una deuda anterior que mantenía contra el promitente, como por ejemplo la acción de compensación. Bueno, acá estaría faltando una placa de las relaciones entre estipulante y tercero beneficiario. Bueno, acá podemos decir que entre el estipulante y el tercero beneficiario hay una atribución indirecta de un beneficio, en donde antes de la aceptación de dicha atribución, ese beneficio o esa atribución puede ser revocada. Bueno, espero que con estas enseñanzas y luego con las lecciones que tengan con sus respectivos profesores y sobre todo complementándolo con el libro, con el texto de estudio y con el código, ustedes puedan profundizar más en estos temas que yo me he encargado de explicarles en el día de la fecha.
Les agradezco muchísimo por la atención y nos seguiremos viendo por este medio. Gracias.